Como reza la canción de Presuntos Implicados, ¿cómo hemos cambiado? Parece mentira que fuera ayer que entrábamos en el nuevo milenio sin smartphones, sin aplicaciones para ligar, para comprar, para hacer ejercicio, sin televisión en streaming, y cuando un niño lloraba, pues en lugar de un móvil le dabas un chupete. Y aunque sea menos patente, los coches también han cambiado mucho en estos últimos 20 años, aunque parezca mentira o no tengamos la percepción de que ha sido así. Hoy vamos a comprobarlo y lo vamos a hacer de la mano de uno de los mejores coches fabricados en este siglo, el Audi RS6. Aquí tenemos un C5, la primera generación del RS6, y aquí un C8, la última. Así que vamos a comprobar cómo hemos cambiado. No quiero empezar este vídeo sin antes agradecer a Masía Vilasendra que nos cedan estas magníficas instalaciones para realizar este vídeo. Si queréis cometer el error de casaros o celebrar un cumpleaños, este es el mejor sitio donde hacerlo. Ahora sí, vamos con el RS6. Con la entrada del nuevo milenio, los numerosos éxitos en competición de Audi, la gran acogida que tuvo su RS4 y tras la presentación del restyling del A6, se dieron todos los ingredientes para que en 4 GmbH desarrollaran el Audi RS6, que con el paso de los años se ha convertido en un icono, no tan solo dentro de la marca germana, sino dentro de la industria de la automoción. Nació para competir contra el BMW M5 y el Mercedes AMG E63, y se pasaron la pantalla, ya que por prestaciones entró a competir directamente con algunos de los superdeportivos que había en el mercado en aquella época. Se fabricaba en la planta de Neckarsulm, en línea de producción, pero se remataba en una nave adyacente donde personal de 4 GmbH dedicaba unas 15 horas de media a instalar las piezas específicas y las opciones de personalización de cada unidad a mano. La primera generación, esta que tenemos aquí, se ofrecía tanto en carrocería de 3 volúmenes como en esta familiar. Entre nosotros, la buena. Y a pesar de estar basado en el A6, se diferenció de este incluso en las medidas, y no precisamente por estética. La anchura se vio ampliada para poder montar neumáticos de mayor anchura y así poder ganar estabilidad y agarre, y por otro lado la longitud se amplió para conseguir 4 centímetros más en el vanomotor de cara a poder instalar el bloque V8 de 4,2 litros y sus 2 turbocompresores, que de otra manera no hubieran cabido. Un motor, por cierto, evolucionado por Cosworth en el Reino Unido, que aumentó su potencia hasta los 450 caballos y 560 Nm de par. En los últimos años de vida de esta primera generación se comercializó una versión Plus, que mantenía el mismo par motor, pero aumentaba su potencia hasta los 480 caballos, 30 caballos más que la versión estándar, una auténtica bestia. Y tras esta primera generación del RS6 y de su éxito, como no podía ser de otra manera, vino una segunda generación en 2008, la C6, que también se ofrecía en carrocería de 3 volúmenes y Avant o familiar, y que cambió el V8 por un V10 de 5 litros, también con 2 turbocompresores, que rendía 580 caballos con un par máximo de 650 Nm a partir de 1500 vueltas. 20 caballos más que el R8, ahí es nada. Fue el primer RS6 en ofrecer en opción frenos cerámicos, un DRC con 3 niveles de regulación de suspensión y también fue el primero en superar la barrera de los 300 km/h en su versión Plus. Y llegamos al C7, en mi opinión, el mejor RS6 jamás fabricado, aunque claro, mi opinión puede estar muy condicionada, ya que fue el coche con el que hicimos el primer job, el Italian Job, y la experiencia de viaje con ese coche fue espectacular. Automáticamente se convirtió en mi coche favorito. Este modelo vio la luz en 2013, cuando empezó una moda que no ha parado hasta día de hoy, el downsizing de los motores, más apretados que las tuercas de un submarino. La fórmula, menos cubicaje, más potencia. En el caso de este RS6 se volvió a un bloque V8 de 4 litros que rendía 560 caballos y 700 Nm de par, con un 0-100 en 3,9 segundos y una velocidad máxima de 305 km/h. Pero claro, no podía morir esta generación sin una versión prestacional, en este caso Performance, con 605 caballos y un par de 750 Nm.
una auténtica salvajada. Y aquí tenemos, más de 20 años después de su lanzamiento, el último RS6, que a nivel de formas se ha radicalizado un montón. Parece esos bocetos que hacen los diseñadores antes de lanzar el coche, que marcan las líneas generales, donde las llantas están sobredimensionadas, la línea de ventanas es muy delgada y las líneas de tensión parece que vayan a explotar. Pero no en boceto, está aquí. A nivel estético, la tendencia alrededor del año 2000 en el diseño de los coches eran las líneas curvas. Pocas aristas podíamos encontrar, y es algo que podemos ver claramente en este RS6 de primera generación, y más si lo comparamos con el último, donde sobre todo en el frontal se ve claramente una tendencia hacia los ángulos y las formas enrevesadas en cuanto a volúmenes, apéndices y entradas de aire. Una tendencia bastante generalizada en los coches de hoy en día. Dato para cuñaos: si bien el primer RS6, aparte de estar ensanchado, se asemeja mucho al A6 del que deriva, en el actual RS6 solo hay 3 piezas compartidas con el Audi A6 Avant. Estas son el techo, las puertas delanteras y el portón del maletero. Vemos que en comparación con el C5, el volumen del coche ha aumentado estratosféricamente. Algo no solamente visto en este modelo ni en esta marca. Si bien la tendencia en la mecánica, como hemos visto, era hacia el downsizing, la tendencia en las proporciones de la carrocería es al upsizing. Véase que el último BMW X3 es más grande en todas sus cotas que el primer X5. Comprobación empírica. Medidas del Audi RS6 C5 que tenemos aquí. 4,85 metros de largo, 1,85 de ancho y 1,45 de alto. Distancia entre ejes de 2,75 metros. Peso, 1.865 kilos. Medidas de este Audi RS6 C8. 4,99 metros de largo, 1,95 de ancho y 1,46 de alto. Es decir, 15 centímetros más largo, 10 más ancho y 1 más alto. ¿Y la distancia entre ejes? Pues como diría Eugenio en el chiste de las ovejas, también. 2,93 metros, es decir, 18 centímetros más que en la primera generación. Y también ha engordado, en 300 kilos concretamente, llegando a 2.165 kilogramos. Es evidente que a nivel estético el RS6 ha cambiado y mucho. Se ha hartado de ir al gimnasio. Y un aumento de la talla en el traje implica un aumento de número de calzado. Si el primer RS6 montaba neumáticos con medidas 2,55-35 en llanta de 19 pulgadas, el último equipa unas gomas con medidas 2,85-30 en llanta de 22 pulgadas. Esto es una tendencia que también ha ido evolucionando con el paso de estos últimos 20 años. Las ruedas cada vez son más grandes, casi en cualquier tipo de coche, sea el rango de precio que sea la tipología de coche que sea. En este caso, el montar estos pedazo de neumáticos gigantescos ha obligado a que los pasos de rueda estén extendidos casi a medidas de coche de DTM. Hemos visto que este RS6 C8 ha crecido en todas sus cotas, excepto aquí. Si en el primer RS6 encontrábamos un V8 de 4,2 litros, en este C8 encontramos un V8 pero de 4 litros. Eso sí, las cifras de prestaciones sí que han aumentado, pero eso os lo cuento después. Ahora vamos a ver el interior, que es donde más se nota que han pasado 20 años. Cuando uno se sienta a los mandos de este RS6 parece que está a los mandos de una nave espacial. Para empezar, el volante que no es redondo del todo, está achatado por abajo, moda últimamente que se ha extendido en toda la industria de la automoción. Los volantes no son redondos, todos tienen formas extrañas, pero bueno, en este caso tampoco estorba demasiado. Y mandos en el volante, en este caso la mayoría de ellos para manejar la pantalla de la instrumentación, y uno aquí, el RS, que cambia la configuración de conducción. Es un acceso directo para nuestra configuración de conducción favorita en este coche. En cambio, en el primer RS6 el volante era redondo, completamente, como deben ser los volantes, en este caso con alcantara, vamos, un tacto exquisito. Mandos en el volante, más allá del claxon no hay ninguno. Tenemos levas, eso sí, pequeñas y de plástico, igual que en el nuevo RS6, eso es algo que creo que en Audi deberían haberlo mejorado con el paso del tiempo, pero bueno, no lo han hecho. ¿Qué más? En este caso, arranque con llave, no con botón.
como en el nuevo, y aquí tenemos una instrumentación analógica estándar absolutamente, con cuenta revoluciones, velocímetro, nivel de combustible, nivel de batería, temperatura y temperatura del aceite. Sí que hay una pequeña pantalla en el centro que marca un poco de información del ordenador de a bordo y algunos avisos de cinturón de seguridad, puerta abierta, etcétera, pero bueno, es la información justa y necesaria, nada más. En la última versión, en cambio, la instrumentación se delega a una pantalla digital de 12,3 pulgadas absolutísimamente configurable, donde podemos ver navegación, sistema multimedia y demás elementos de infotainment, y multitud de información relacionada con la conducción, como la fuerza G, tiempos por vuelta, etc., además de los sistemas de ayuda a la conducción. A nivel de estético, este interior es espectacular. Hay carbono por todos lados. Esto es carbono, aquí también, aquí tenemos más carbono. Esto es hilo de titanio en estos asientos recaro espectaculares que recogen de una forma estratosférica. Habiendo pasado 20 años están perfectos. El mullido es duro, es deportivo, pero a la vez son cómodos como para pasar kilómetros aquí dentro y no sentir ningún tipo de fatiga. Tema de infoentretenimiento. Esta pantalla que monta este RS6 es de aftermarket, no es la original. La original era mucho más pequeña, estaba aquí en el centro, tenía navegador, pero bueno, un navegador de hace 20 años, obviamente pequeñito, la posición es muy baja, para ir conduciendo y consultarla es un poco incómodo, pero bueno, es lo que había hace 20 años, era lo más. Y también era lo más encontrar botones para todas las funciones del coche. Teníamos botones por todos lados, en este caso hay unos cuantos. Si recordemos, la consola central del Cayenne de segunda generación parecía la cabina de un avión, era espectacular. Hasta que llegaron las pantallas. En este caso tenemos 3. Aparte de la instrumentación, aquí tenemos 2 más, una de 10,1 pulgadas y otra de 8,6 pulgadas. En esta primera podemos gestionarlo absolutamente todo. No vamos a aburriros pasando menús y más menús. Pero, por ejemplo, tenemos todo lo referente a los modos RS y esta configuración individual. Y en esta otra pantalla inferior tenemos el control absoluto del sistema de climatización. Muy bonito, sí, pero si vas a 250 por la autobahn y tienes calor, lo tienes chungo para bajar la temperatura. En cambio, en la primera generación del mejor familiar de Audi, los mandos para la climatización son físicos. También lo son los de los asientos calefactados. Así sí, para mí este es un cambio que no está demostrado del todo que haya sido a mejor. Para mí, en mi opinión, es a peor. Donde se pongan los botones, que se quiten las pantallas. La palanca del cambio también ha cambiado y estos 20 años la han llevado a lucir así. Hora de analizar las plazas traseras. No olvidemos que esto es un deportivo familiar y como familiar tiene plazas traseras muy cómodas, muy amplias. Los 2 pasajeros de los lados van muy cómodos en este RS6 de primera generación. Realmente es espectacular. Y a nivel de equipamiento de confort en estas plazas traseras tenemos aquí 2 aireadores, tenemos asientos calefactados, ojo, cuidado, importante, asientos calefactados aquí detrás. Y hay un par de cosas muy curiosas en estas plazas traseras de este primer RS6. Por un lado, en las puertas tenemos ceniceros. Sí, hace 20 años y antes de 20 años la gente fumaba en los coches y a las marcas no les importaba promocionarlo, digamos. Y para encender los cigarros, un mechero. Esto es un mechero. Las nuevas generaciones esto no lo habrán visto porque ningún coche nuevo monta esto ya, pero antes lo montaban todos, el mechero y el cenicero. Afortunadamente hoy en día no. ¿Qué más? Plaza central, incómoda, como en casi todos los coches del mundo. ¿Por qué? Porque en este respaldo hay un apoyabrazos. En este caso no tiene portabebidas, tiene un hueco muy grande hacia el interior, que en principio aquí se guardaba un botiquín. No tiene otra funcionalidad. Aparte de eso, aquí techo de cristal no hay, pero hay techo forrado en alcántara en todo el habitáculo, maletes del maletero hasta los pilares A, todo forrado en alcántara. Además aquí detrás también tenemos carbono, aquí en la puerta, y esta cortinilla que va a ir muy bien en caso de que haga mucho sol en la parte de atrás. En cambio, en este RS6 C8, el equipamiento de confort, digamos, en estas plazas de atrás se ha visto bastante incrementado respecto al de la primera generación.
Son unas plazas amplias, son muy cómodas, sobre todo las dos laterales, no tanto la del centro, porque tiene un respaldo durito donde está el reposabrazos, con dos portabebidas y aquí un huequecito pues para meter un libro, un móvil que podremos cargar en estas dos tomas USB-C. Aquí tenemos una toma de 12 voltios también y esta pantallita aquí detrás con el climatizador Bizona, donde cada uno puede elegir su temperatura favorita para realizar el viaje. Asientos calefactados aquí detrás, típico revistero, igual que el primero, aquí tenemos estas cortinillas por si pega mucho el sol y aireadores en el pilar B, que esto en verano sobre todo, cuando vienes achicharrado del exterior, debe ser muy placentero recibir el aire acondicionado aquí. Y por último, un techo solar que da mucha luminosidad a estas plazas traseras y la verdad es que está muy bien. Debe ser muy guay hacer un viaje en estas plazas de atrás. Y ya que estamos con las diferencias, voy a comentar un par de cosas de las puertas y de los acabados antes de pasar a los maleteros. En este caso, acabado Audi Exclusive. Esta zona de aquí es de alcántara blanca. Esto con niños aquí detrás, color blanco, no sé yo cómo va a envejecer, pero bueno, aquí está. Acabados en aluminio, una guantera fija aquí abajo, equipo de sonido Bang & Olufsen y todo lo que os he comentado ya anteriormente del tema del interior. Aquí, en el primer RS6, toda esta zona que allí era alcántara es de cuero, mucho más sufrido en color negro, esto está mucho mejor. Ya os he comentado, carbono, el cenicero, el evalunas eléctrico aquí también, y esta guantera que está muy bien porque aquí metes lo que quieras, cierras y no hay peligro de que vaya a ningún lado. En este caso, el equipo de música es Bose. Maleteros. Aquí tenemos el primer RS6, cuyo maletero podemos bloquear mediante llave para que no se abra desde fuera, y la apertura es absolutamente manual. Capacidad 455 litros, ampliables a 1590 en configuración de 2 plazas. Y aquí atrás tenemos elementos tan curiosos como un cargador de CDs, por ejemplo. Maletero del RS6 C8. Apertura del portón automática que da paso a un espacio de carga de 565 litros, ampliable a 1680 litros en caso de que queramos echar una mano en una mudanza. Por lo tanto, la capacidad de este maletero del RS6 ha aumentado respecto a la del primer RS6. Ya hemos visto que en 20 años este modelo ha cambiado mucho en prácticamente todo. Es hora de ver si a nivel dinámico las diferencias son igual de notables. Empezamos por el veterano. Hora de probar el RS6 de primera generación. Primera vez que lo cojo, no lo había conducido hasta ahora, así que las primeras sensaciones que tengan van a ser las buenas. Es espectacular, me encanta. Recordemos que este Audi RS6 C5 monta un motor V8 de 4,2 litros y debido a las prestaciones, los ingenieros de Audi descartaron el cambio manual y optaron por la gestión automática, para evitar errores humanos que perjudicaran a la mecánica. Como diría Pazos, de airbag alemán, muy alemán. En este caso monta una caja automática de 5 velocidades con convertidor de par y recordemos 450 caballazos y 560 newtons metro de par motor, que os puedo asegurar que se notan y mucho. Con estas prestaciones se podían alcanzar los 100 km por hora desde parado en tan solo 4,7 segundos y realmente es así. En modo Sport apura las marchas hasta arriba. Eso sí, en este caso debemos pensar que como hace 20 años de este coche, los frenos no son carbonocerámicos, son frenos, tenía los frenos buenos. Esta unidad monta el equipo con discos de mayor diámetro, ventilados, pero a pesar de ello, bueno, se notan, frena, frena, es decir, yendo muy rápido el coche frena, pero tiene ese tacto más esponjoso y no tan directo como el que tienen los del nuevo RS6. Pero las sensaciones que da este coche son espectaculares. Aquí es que, de hecho, la gestión de la caja es tan buena que no hace falta ni jugar con las levas de cambio. El coche va muy bien
va muy rápido y también sucede un poco como con el moderno, las sensaciones que he tenido el moderno, que es que puedes ir muy rápido y la percepción es de no irlo tanto, en verdad. Cabe decir que en estas primeras generaciones el Dynamic Ride Control con el paso de los años tendía a dar fallos, y en el caso de esta unidad los amortiguadores son unos Blistein, que trabajan a la perfección y le dan un toque racing aportándole un plus de dureza sin llegar en absoluto a ser una tabla. Diríamos que son un 70% racing y un 30% comfort. Es impresionante, en esto sí que no ha cambiado nada en 20 años el RS6, realmente te aporta esas sensaciones deportivas de Audi, ese poder ir muy rápido con la seguridad de que el coche responde, de que el chasis está afinado 100%, de poderte divertir con el coche, de no sufrir en ningún momento con él. Este Audi RS6 de primera generación corre mucho, pero mucho, mucho. No se siente para nada pesado y la vivacidad de su motor es apabullante. De hecho, pocos coches a día de hoy, incluido el nuevo RS6, te aportan estas sensaciones de conducción que tenían los coches de hace 20 años. Los coches modernos son más seguros, eso es así. Los nuevos sistemas de ayuda a la conducción, de freno, a todos los niveles, son coches mucho más seguros. Eso, simplemente, eso es así. Ahora bien, a nivel de sensaciones de conducción, los coches de hace 20 años estaban por delante, claramente. En el caso de este RS6 es muy evidente. Dejamos el veterano y nos sentamos en el nuevo. El RS6 hace el 0 a 100 en 3,6 segundos. Tiene un sistema de launch control que te catapulta a una velocidad estratosférica. Podemos realizar el 0 a 200 en 12 segundos. Claro, eso es normal con un motor de 600 caballos y 800 newtons metro de par. Es una barbaridad, es una auténtica catapulta. Notas las fuerzas G en tu cuerpo. Eso sí, a la hora de conducirlo, sucede que las sensaciones no están tan a flor de piel como en el C7, al menos lo que me transmite a mí es un poco eso. Es súper efectivo, es un coche que es muy, muy efectivo. Cuenta con un sistema de microhibridación con el que obtenemos la etiqueta Eco. Ya sé que esto a mucha gente le cabrea mucho, pero es así, tiene la etiqueta Eco. Podemos circular por el centro de las ciudades sin ningún tipo de problema. Monta una caja de cambios de 8 velocidades Tiptronic, que en su modo manual no es manual de verdad. Cuando llega al límite, cambia a la marcha superior. Pero bueno, puedes jugar con las levas, eso sí, levas pequeñitas, con un contorno metálico, pero muy pequeñas, y el tacto no es demasiado agradable. No sé por qué en Audi no ponen unas levas un poquito más grandes, metálicas, con ese tacto rugoso que tiene, por ejemplo, Lamborghini, los primos hermanos. Pero bueno, hay que conformarse con esto. También los discos carbonocerámicos ayudan a detener al conjunto, porque claro, son más de 2000 kilos de peso. Y en orden de marcha, a la velocidad que se puede adquirir, necesitas unos buenos frenos para detener este conjunto. La verdad es que, como hecho criticable, que quizá no lo sea, pero es el hecho de que las sensaciones que transmite el coche no son demasiadas. Realmente es muy cómodo, vas muy rápido y no tienes la sensación de ir a la velocidad a la que vas. Y realmente, cuando miras el velocímetro, te asusta. Esto es en parte debido al Dynamic Ride Control, un sistema que monta desde la primera generación y que lo que hace es que mantiene la carrocería completamente plana en todo momento. Es decir, a la hora de frenar no cabecea, a la hora de acelerar no levanta el morro y en las curvas cerradas no balancea, con lo cual tenemos una posición bastante estable de conducción. Estamos en una carretera que no sería la carretera ideal para este coche porque tiene unas curvas muy cerradas, pero
el eje trasero direccional hace que el coche entre perfecto. Eso sí, la sensación de coche más estable, más de ir por el sitio, más tipo R8, digamos, que es la que tenía el C7, la anterior generación era un coche que iba sobre raíles, este no la tiene. Y tienes la sensación de que puedes llegar a jugar con la trasera del coche y pasártelo muy bien en un tramo como este. Es muy cachondo porque puedes incluso oír cómo soplan los turbos. Puedes escuchar también el sonido del motor, no es muy exagerado, pero puedes escucharlo. Y cuando ahuecas un poco el gas, se escucha un ligero petardeo ahí detrás, un prop, 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 que bueno, que nada tiene que ver con el del C7. Aún recuerdo por los túneles de Mónaco cómo petardeaba y aquello eran una mascletada de Valencia. Era espectacular. Aunque en este caso, bueno, siempre puedes recurrir a uno de los dos grandes preparadores alemanes de Audi, como son ABT o como es MTM, y montar, bueno, lo que quieras. Ellos te montan lo que quieras. Por ejemplo, con el RS6 de 1001 caballos que pudimos probar en Alemania, teníamos un sistema de escape que casi parecía escape libre. Aquello sí que tronaba. Madre del amor hermoso. El coche es confortable, mucho, los asientos son confortables, mucho más confortables que deportivos, digamos, acentúan más el carácter confortable. Yo creo que se prioriza mucho el confort en este coche. La visibilidad es buenísima, el tacto del volante es buenísimo, la dirección precisa, directa, nada que objetar. Realmente es un coche que roza el 10, es casi la perfección llevada a la automoción. Me encanta. De este RS6 se han comercializado, además del estándar, dos versiones más. Por un lado tenemos la Performance, que ofrece 630 caballos y 850 Nm de par, y que Juan Carlos Grande pudo probar en California. Se os van a poner los pelos de punta. Y por otro tenemos la GT, limitada a 660 unidades, de las cuales 10 vinieron a España y están todas vendidas. En cuanto a prestaciones, pues exactamente las mismas que el Performance. En este caso, las diferencias son, aparte de los frenos carbocerámicos RS de serie, plenamente estéticas, con apéndices aerodinámicos por aquí y por allá, para hacer que esta carrocería se asemeje al RS6 GTO Concept de 2020 y también al Audi 94 IMSA GTO. No hemos descubierto la sopa de ajo. Los coches han cambiado mucho en estos últimos 20 años y en el caso de este RS6, en el conjunto de todo lo que os hemos explicado, ha cambiado claramente a mejor. Yo era muy reticente a este C8 porque de hecho el C7 me parecía un coche absolutamente redondo, perfecto. Y debo decir en mi favor que mi combinación preferida, si pudiera elegir en este caso, sería la sonoridad y el interior del C7 y las prestaciones y el exterior de este C8. También han cambiado muchísimo en cuanto a ayudas a la conducción, en cuanto a seguridad. Este coche es muchísimo más seguro en ese sentido, tenemos muchas más ayudas. Lo que no ha cambiado es el concepto, ese concepto que nació con el RS2. Un coche familiar, pero con las aptitudes de un superdeportivo. Un coche que puedes disfrutar en familia, que puedes disfrutar individualmente, con el que puedes apurar esas sensaciones de conducción al extremo, pero puedes usarlo como un daily,
hasta cierto punto incluso un poco camuflado. Bueno, ya os he dicho antes, es uno de mis coches favoritos, está en mi top 5 de todos los coches del mundo. Y me encantaría poder contar con uno en mi garaje, lo que pasa que para eso me faltan dos cosas: un garaje y dinero para llenarlo. Pero los que no estéis tan tiesos como yo y queráis uno, ahora mismo en coches.net hay 40 a la venta. Y yo ahora me dispongo a hacer la parte más desagradable de este trabajo, que es devolver la llave de ese Audi al señor Audi. Pero bueno, de aquí al concesionario hay unos cuantos kilómetros que voy a disfrutar mucho.